Nuestro buen Padre Celestial, en esta ocasión queremos invitar que tú estés con nosotros en la presentación de este tema. Permite tu Santo Espíritu nos asista y permite que este mensaje sea de bendición para toda persona que lo escuche. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, para mí es siempre un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de estos medios sociales. Y en esta ocasión vamos a estudiar un tema extremadamente importante en la palabra de Dios. Muy necesario que nosotros comprendamos cada una de estas cosas que son importantes. Este es el sermón número 4, una serie de sermones que hemos venido presentando acerca de rompiendo con las ciudades. Quiero sugerirle a toda persona que esté mirando este sermón, que si no ha visto la primera parte, que vea primero, que pare este sermón y vea la primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Este es el cuarto sermón de esa serie y creo que es importante que se escuchen las grabaciones ya hechas para que tengan el contexto. Déjenme dar algunas explicaciones sencillas acerca de qué es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de ver el mensaje al campo exclusivamente desde el punto de vista de la palabra de Dios. Ya hemos grabado, como dije, 3 sermones, este es el cuarto. Y este es el último basado en la palabra de Dios. El siguiente sermón, el número 5, estará basado en la historia, y el número 6 estará basado en la historia, y el número 7 estará basado en la historia, y el número 8 estará basado en la historia. Llegaremos hasta los años antes de que se establezca la Iglesia Católica. Después que se establece la Iglesia Católica, de ahí no seguiremos analizando la historia. Y mirando este grupo estos grupos de movimientos de resistencia que se establecieron en aquella época, fueron muy importantes y nos dejan a nosotros bellísimos ejemplos que nosotros debiéramos conocer y que nosotros debiéramos también emular. Así que en esta ocasión voy a presentar este tema y rompiendo con las ciudades, parte 4, los nazareos. Hermano, voy a decir claramente, no era un requisito para los nazareos vivir en el campo. Pero ocurre que la mayoría de las personas que vivían en el campo eran nazareos. Los hijos de los profetas eran nazareos. La mayoría de todos los profetas eran nazareos. Y todos estos movimientos que vamos a ver en la historia están compuestos por personas que han hecho el voto nazareo. Así que quiero compartir con ustedes este tema acerca de los nazareos porque está íntimamente relacionada con las personas que se mudan al campo. La palabra nazareo viene del hebreo nazir y se refiere a un voto voluntario de una mujer o de un hombre. Y esto es importante. Este es un voto voluntario de una mujer o de un hombre que quiere dedicar su vida a Dios. Déjeme decirle cuál es una de las importancias del voto nazareo. En la época de Moisés, cuando Dios eligió la tribu de Leví para que sean los servidores del templo, como ya sean los levitas o ya sean los sacerdotes,
Si alguien que no era levita, que no era descendiente de Aarón, quería servir también en el templo, entonces tenía que hacer este voto de consagración y dedicación a Dios. Algo muy interesante es que los requisitos para ser un nazareo son los mismos requisitos que la palabra de Dios presenta para el sumo sacerdote. Los mismos requisitos del sumo sacerdote son los requisitos para los nazareos. Eso es muy importante. Así que vamos a comenzar estudiando esto en la palabra de Dios. Vamos a definir esto. Note como dice aquí en la pantalla, los nazareos es un voto voluntario de una mujer o de un hombre, uno, que se ha consagrado totalmente y voluntariamente a Dios. Dos, que se ha dedicado totalmente y voluntariamente a la causa de Dios. Tres, que se ha separado totalmente y voluntariamente de las cosas del mundo para dedicarse exclusivamente a servir a Dios. Así que vamos a comenzar estudiando esto. Primero debo decirle que hay dos tipos de nazareos. Hay dos tipos. La persona podía elegir dos tipos de nazareo. ¿Cuáles son esos dos tipos de nazareo? En primer lugar están los nazareos de por vida. Y debo decir que, por ejemplo, Samuel, Sansón, Juan el Bautista y otros eran nazareos de por vida. Su vida entera. Ahora, volvamos a la pantalla y veamos que también había nazareo por un tiempo limitado. Aparentemente, el que tenía que ajustarse a las normas y las reglas del voto era el de tiempo limitado. Porque vemos que al final de su voto tenía que llevar una ofrenda por el pecado. Y usted se pregunta, ¿por qué pecado? El pecado de haber terminado su voto de consagración al nazareo. Así que el único que tenía que aparentemente que cumplir con todos los requisitos era el que hacía un voto por tiempo limitado. No encontramos en que Sansón llenaba todos los requisitos del voto nazareo, principalmente el del contacto con los muertos, porque Sansón no solamente tenía contacto con los muertos, sino que peleaba y exterminaba y mataba a varias personas, así que él tenía contacto con los muertos. También en el caso de Samuel hay muchas cosas que no se nos dicen acerca de Samuel, y con respecto a Juan el Bautista también hay muchas cosas que no se nos dicen con respecto a él. Ahora, vamos a la Biblia y vamos a analizar a los nazareos. Y quiero decirle, apreciado hermano, que los nazareos existían, mejor dicho, antes de Moisés. Antes de Moisés ya habían personas que eran nazareos. Y vamos a ver, voy a tratar de presentar a los nazareos en orden cronológico, el más viejo que se presenta en la Biblia. Ahora, quiero claramente decir que el hecho de que este sea el más viejo que se presenta en la Biblia no significa que es el más viejo, simplemente que este es el primero que se menciona en la Biblia. Pero siempre han habido personas que han dedicado su vida a Dios. Y este es el primero. Vamos a ver quién fue el primero que menciona la palabra de Dios. El primero que menciona la palabra de Dios es José, el hijo de Jacob. Note cómo la palabra de Dios dice, hablando de José, aún lo deseable de los montes externos bajarán sobre la cabeza de José, sobre la frente del nazareo de sus hermanos. Claramente dice el nazareo de sus hermanos. Naturalmente,
En muchas versiones de la Biblia no ponen la palabra nazareo, pero cuando usted va al hebreo, esa es la palabra que está. Esa es la palabra que está. Hay algunas traducciones que ponen el nazareo de entre sus hermanos, pero hay varias otras traducciones que no lo ponen. Vamos a ver otro versículo también acerca de José como nazareo, y este lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 33 y el versículo 16. Con los mejores dones de toda la tierra y con el favor del que habita en la zarza, que todo esto se derrame sobre José, sobre aquel que es el nazareo de sus hermanos. José era el nazareo de sus hermanos. Es la primera vez que se menciona la palabra nazareo en la palabra de Dios. Pero como dije hace un momento, simplemente es que no se registran, pero todo el tiempo ha habido personas que se han consagrado a Dios. Ahora vamos a seguir. Más adelante, la siguiente persona que se menciona en la Biblia como nazareo está aquí, la madre de Sansón como nazarea. Durante su embarazo, ella debía ser nazarea. Durante su embarazo, mire lo que la palabra de Dios lo dice, mire cómo dice: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no navaja pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Nosotros sabemos que Sansón, claramente el texto dice claramente que desde su nacimiento Sansón iba a ser nazareo. Pero la madre, durante su embarazo, también tenía que llevar las reglas de los nazareos. No podía comer ciertas cosas que se le prohíbe a los nazareos. La siguiente persona que también era nazarea, la vemos aquí. El profeta Samuel como nazareo, dice la palabra de Dios. Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura, y le hizo un voto. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Es interesante notar que Samuel fue dedicado como nazareo. Y es importante, hermano, que notemos que Samuel estaba en el templo, pero Samuel no era levita ni era descendiente de Aarón, pero como había sido dedicado como nazareo, entonces sí podía estar en el templo y servir a Dios como si él fuera un sacerdote. Lo dijimos al principio, de que si una persona quería servir en el templo, el requisito era que debía ser nazareo. Y dijimos también que los requisitos del nazareo son los mismos requisitos que la Biblia presenta para el sumo sacerdote. Así que esa cosa es muy importante. A los nazareos nosotros los encontramos por todas partes en la Biblia. Note cómo dice la palabra de Dios aquí en Lamentaciones, el capítulo 4 y el versículo 7. Dice: sus nazareos, nobles, algunas traducciones dicen nobles, pero en el original hebreo dice nazareos. Sus nazareos eran más claros que la nieve y más blancos que la leche, de piel más rosada que el coral, de talle más delicado que el zafiro. Así que nosotros encontramos
por todas partes a los nazareos. Voy a dar más versículos de la palabra de Dios donde se habla de los nazareos. Tengo aquí uno más que voy a enseñar en la palabra de Dios. Dice así: a ustedes los saqué de Egipto y 40 años los guié por el desierto hasta hacerlos dueños del territorio amorreo. Algunos de sus hijos los hice profetas, y de vuestros jóvenes aparté para ser nazareos. ¿Acaso esto no es así, hijos de Israel? Dice el Señor. Pero ustedes dieron vino a los nazareos, y a los profetas le mandaron no profetizar. Así que Amós nos presenta aquí claramente que Dios constantemente tenía nazareos dentro de su pueblo. Y tenía también profetas dentro de su pueblo. Quiero hacer un comentario aquí acerca de la diferencia que hay entre el oficio y el don. Es importante entender esto, porque una cosa es el oficio. Bueno, el oficio es el sacerdote, el sacerdocio es un oficio. Profeta es un llamado de Dios. Y nazareo es una elección, una persona decide ser nazareo. Ahora, en el Nuevo Testamento, este comentario para aclarar algunas cosas, en el Nuevo Testamento solamente hay dos oficios, es el oficio del obispo y el oficio del diácono. Ahora, los demás son dones. Por ejemplo, apóstol es un don de Dios, el evangelista es un don de Dios, el profeta es un don de Dios y el pastor es un don de Dios. Esos son dones, esos no son oficios. Los dones lo ofrece Dios y lo da libremente Dios. Los oficios son nombrados por las iglesias. Los obispos, los diáconos son nombrados por las iglesias. Y siempre ha habido conflicto entre el oficio y el don. Y nosotros a veces, para entender ciertas cosas en la Biblia, tenemos que entender que siempre ha habido conflicto entre el oficio, el que es oficialmente nombrado en la iglesia, y el don que Dios le ofrece. Por eso siempre ha habido conflicto entre los profetas, que es un don de Dios, y los dirigentes religiosos, los sacerdotes, que es un oficio en aquella época por nacimiento o por raza. También en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, y eso destruyó, una razón por la cual los apóstoles, los evangelistas, los profetas y los pastores, en cierto sentido desaparecieron, fue porque el oficio, los dirigentes nombrados en la iglesia, siempre estaban en guerra con las personas que tenían estos dones de Dios. Y eso es muy importante para entender muchas cosas. Vamos a continuar con este estudio. Se pone muy interesante porque ya terminamos con el Antiguo Testamento y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Note, hermano, los nazareos en el Nuevo Testamento. Y vamos también a llevarlo en orden cronológico como y lo hicimos con el Antiguo Testamento. Y la primera persona que encontramos que era nazarea en el Nuevo Testamento era la profetisa Ana. La Biblia no dice que ella era nazarea, pero las características que la Biblia presenta acerca de ella nos dan a nosotros entender que ella era nazarea. Vamos ahora al libro de Lucas y vamos a ver lo que Lucas dice acerca de esta profetisa. Dice así, dice la palabra de Dios. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad,
y era viuda hacía 84 años. Así que 84 años de viudez. Y no sabemos en qué edad ella se casó, pero ella duró solamente 7 años casado. Así que esta Ana profetiza posiblemente tenía más de 100 años de edad, porque tenía 84 años, estuvo 84 años cuando ocurre esto, 84 años ya de viuda, y duró 7 años de casada, eso lleva 91, más si ella se casó a los 20 años, ella tenía 111 años, y si se casó a los 15 años, pues tenía, no sé, unos 106 años. Era una señora bien avanzada en edad. Volvamos al texto para que sigamos mirando. Voy a comenzar a leerlo nuevamente. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Estaba en los 100 años. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y nota, hermano, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo, note la palabra, sirviendo de noche y de día. Si ella estaba sirviendo en el templo, para ella poder servir en el templo, ella tenía que ser nazarea. No podía servir si ella no era nazarea. Y dice Lucas que ella servía en el templo día y noche. Eso es muy interesante. Muy bien, vamos a seguir adelante con este estudio. Vamos a ver otras personas más en el Nuevo Testamento. El otro caso es Juan el Bautista como nazareo. Note lo que dice la palabra de Dios, porque Juan el Bautista será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de lo justo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien dispuesto, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan el Bautista también, él era nazareo. Juan era nazareo. Vamos a seguir estudiando porque hay más casos de esto en la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo en varias ocasiones hizo votos de nazareos. Y vamos a ver esos votos de Pablo de nazareo. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. En Cesarea se rapó la cabeza porque tenía hecho un voto. Nota, hermano, él tenía hecho un voto. En la época de Pablo, un nazareo podía cortar su cabello si estaba muy lejos de Jerusalén y luego traer el cabello cortado al templo para ofrecerlo en holocausto junto con las demás ofrendas que había que ofrecer al terminar un voto nazareo. Así que aquí yo sé que algunas personas no quieren ver esto, pero es la realidad. Pablo hizo 2 veces, la Biblia nos presenta a Pablo haciendo votos a nazareo. Vamos a ver la segunda vez que Pablo hace eso. Note, hermano, dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es el voto nazareo. No dice voto nazareo, pero ese voto es nazareo cuando lo analizamos. Tómalos a esos 4 hombres contigo. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que
se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Quiero explicar esto un poquito, apreciados hermanos. Los judíos tenían sus reglas personales e internas. Y en la época de Pablo, una persona que no había hecho un voto nazareo podía unirse con otro que habían hecho el voto nazareo y que habían llenado todos los requisitos. Esta persona se podía unir bajo dos requisitos. Número uno, los otros tenían que aceptarlo a él. Y número dos, esa persona aceptada tenía que pagar los gastos del grupo. Y eso fue lo que ellos le sugirieron a Pablo que hiciera. Ellos sugirieron a Pablo que se uniera a este grupo de 4 cristianos. Estos eran cristianos, estos 4 eran cristianos. Vamos a hacer énfasis en eso. Eran judíos cristianos haciendo voto de nazareo. Y le dicen a Pablo que se una a ellos y que llene los requisitos y que pague los gastos, porque no le he dicho, apreciados hermanos, no le he dicho que el voto nazareo, al final, los requisitos para cancelar el voto eran costosos. Eran muchas las cosas que tenía que ofrecer al terminar el voto. Si usted quiere, puede ir al libro de Números, el capítulo 6, y ahí usted encuentra todo lo que se habla en la Biblia de los requisitos, los nazareos, está en el libro de Números, en el capítulo 6. Usted notará que el costo era bastante alto. Se permitía que un nazareo que fuera pobre, otra persona pagara por los gastos. Eso era también común. Muchos ricos se ofrecían a pagar los gastos de finalizar el voto que se había hecho. Así que en varias ocasiones, por lo menos la Biblia menciona 2, Pablo hizo voto de nazareo. Nosotros también vemos a Pablo tratando de pasar las fiestas de Pentecostés y otras fiestas. Él quería pasarlas siempre en Jerusalén, como un buen judío, como lo era. Muy bien, hay otro caso más que quiero presentarle a ustedes. Este caso no está en la Biblia, pero se dice que Santiago, el hermano de Jesús, era nazareo. Aunque la Biblia no lo dice, el historiador Eusebio dice que Santiago, el hermano mayor de Jesús, era nazareo y por eso se lo llamaba Santiago el Justo. Por eso se lo llamaba Santiago el Justo. Así que en la iglesia primitiva, en los cristianos primitivos, habían muchos nazareos. Okay, muchos nazareos. Okay. Y eso es importante que nosotros sepamos eso. Okay. Ahora, seguimos con este asunto de los nazareos en el Nuevo Testamento. Note que aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 24 y versículo 5, hablando de Pablo, dice, y estos son los abogados acusando a Pablo, dicen ellos, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el ecumene, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esto necesito explicar con un poquito esto de nazarenos. En el Nuevo Testamento, a los nazareos se le aparecen con el nombre de nazarenos. Ahora, note, voy a poner el texto nuevamente, voy a poner el texto en la pantalla nuevamente.
Dice que a Pablo lo acusaron de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso no quiere decir, hermanos, que esta gente vivía en la ciudad de Nazaret. Aquí hay un problema de idioma y de traducción de palabras a diferentes idiomas. Eso es lo que ocurre. Debiera decir nazareos, pero ellos le llamaban en un arameo al norte de Israel, en Siria, muy conocido. A los nazareos se los llamaba nazarenos. En ese idioma tenía esa N agregada. ¿Okay? O sea, esta gente que mencionan los abogados en el texto, vuelvo al texto, esta gente no vivían en Nazaret, eran nazarenos. De hecho, ya yo he conversado con ustedes y les he dicho que cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, antes de que fuera destruida, los cristianos, siguiendo la orden de Jesús, salieron de Jerusalén y se fueron a los campos de Perea y vivían en comunidad en Perea. Y el nombre, como a ellos se lo conocía en ese lugar, de acuerdo a la historia, eran nazarenos. Vivían en Perea, no vivían en Nazaret y eran llamados nazarenos. Eso sí, y ya le expliqué que la razón por la cual ocurre eso es porque es una traducción del arameo. Y en el arameo, el nazareo tenía una N de nazareno. ¿Okay? Y en otros idiomas también, muchas veces se pone una N para dar no sé si se llama en español gentilicio o cómo se llame, pero se le añade una N en varios idiomas a ese tipo de palabra. Así que note, hermano, en los cristianos habían muchos nazareos, muchos nazareos. Esto es importante y esta es la razón por la cual estoy grabando este sermón, para que se sepa que los nazareos están por todas partes en la palabra de Dios. Siempre han habido muchas personas que han hecho ese voto de nazareos, que han hecho el voto de nazareo. Ahora, viene algo extremadamente importante que tal vez va a sorprender a algunos de ustedes. Note lo siguiente. Ahora vamos a ver a Jesús como nazareo. La Biblia dice que Jesús era nazareno. Mateo lo llama nazareno, pero la manera de Jesús vivir muestran que él no hizo voto a nazareo. Jesús no es nazareo de nacimiento como lo era Juan el Bautista. Jesús usaba vino sin fermentar naturalmente. Ya he explicado eso en otros sermones. Hay dos tipos de vino. En todos los países y en todos los idiomas siempre hay dos tipos de vino. O el vino es fermentado o el vino es sin fermentar. Quiero decirle que el vino sin fermentar no es jugo de uva, es vino. El jugo de uva, si se fermenta, se convierte en vinagre. Y ese vinagre fue el que le dieron a Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Okay? Todo vino tiene que pasar por un proceso. El jugo de uva no pasa por un proceso. Es muy claro en el Antiguo Testamento que existía el jugo de uva, existía el vino no fermentado y existía el vino fermentado. ¿Okay? Eso es importante que nosotros entendamos eso. Vino es vino. Vino no es jugo de uva. Vino es vino. Pero hay vino sin fermentar. Y la historia, escritores fuera de la Biblia llaman al buen vino. El buen vino es el vino no fermentado. Eso también es importante. Aristóteles,
En uno de sus escritos habla del vino sin fermentar y lo llama el buen vino. Y en los israelitas el buen vino es el vino que no se fermenta. ¿Okay? Y ese vino era muy popular en la nación de Israel. Quiero decirle que el vino era una bebida que los judíos usaban de manera diaria, pero ese vino era sin fermentar. ¿Okay? Ahora, vuelvo a la pantalla que estoy aquí con ustedes, Jesús como Nazareo. Noten, hermano, esto que voy a decir. Al establecer la Santa Cena, aparentemente Jesús hizo un voto nazareo. Note lo que dijo él cuando estableció la Santa Cena. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Note, Jesús cuando resucitó duró 40 días en la tierra, comiendo y bebiendo. Pero él prometió no tomar vino hasta que lo vuelva a tomar en el reino de Dios. Así que Jesús se fue al cielo con un voto de nazareo. Usted lo coge si lo quiera y si no lo quiere, lo deja. Son, como digo en otros sermones, son lentejas. Usted lo coge si lo quiere y si quiere lo deja. No tenemos que discutir absolutamente por eso. Pero Jesús aparentemente se fue al cielo con un voto de nazareo. Porque él duró 40 días y el vino se tomaba todos los días. Y él decidió no tomar vino hasta que él regrese a su reino. Él regrese a su reino. Ahora, vuelvo a otra sección muy interesante que vamos a analizar aquí en este estudio. Vamos ahora a analizar los nazareos del siglo XXI en el cual estamos viviendo. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser el tercer Elías. Y vimos nosotros que el segundo Elías, él era nazareo. El segundo Elías era nazareo. Y el tercer Elías, preciado hermano, es o debe ser nazareo. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver en este estudio, el tercer Elías debe ser nazareo. Volvamos a la pantalla donde tenemos esto. Dice aquí, hablando de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en el desierto a nuestro Dios. Que todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido sea enderezado, y lo áspero sea allanado. Y entonces se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor lo ha declarado. Apreciado hermano, nótese que el llamado que Juan el Bautista tuvo de preparar el camino del Señor es el llamado que nosotros tenemos en este siglo, en esta época, en este siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo, a preparar el camino del Señor. Nosotros necesitamos preparar el camino del Señor. Dice, vuelvo al texto porque quiero enfatizar ciertas cosas del texto. Dice, voz del que clama en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir voz del que clama en el desierto? Te lo voy a decir en palabras bien sencillas. Voz del que clama desde los puestos de avanzada. Ya te he dicho que la palabra desierto en la Biblia no está hablando de un desierto de arena, está hablando de un lugar deshabitado, está hablando del campo. De eso es que está hablando. Entonces dice, voz del que clama en el desierto, en los puestos de avanzada, voz de ese. Ahora, vamos a seguir al texto y vamos a seguir analizando. Entonces dice, preparad el camino al Señor. Preparar el camino al Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. Así como Juan, el segundo Elías, preparó el camino para la primera venida de Cristo. El tercer Elías, su responsabilidad es preparar el camino
para la segunda venida de Cristo. Vamos a seguir mirando el texto de Isaías 40. Dice, el mandato es que nosotros tenemos que enderezar calzada en el desierto a nuestro Dios. Quiero, hermano, que note que necesitamos preparar la calzada en los puestos de avanzada, en los desiertos. Es una obra que se nos ha encargado a nosotros. Y creo que no en el próximo sermón, sino en el siguiente, después del próximo sermón, voy a hablar un poquito acerca de esto, porque otros grupos han entendido que esa es su misión. Su misión es preparar en el campo, en el desierto, una calzada al Señor. Vamos a seguir, volvamos al texto. Sigue diciendo el texto. Que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido sea enderezado, y lo áspero sea allanado. Y entonces se manifestará la gloria del Señor. Quiero repetirte, hermano, que hasta que nosotros no bajemos hasta que no subamos todo valle, hasta que no bajemos todo monte y collado, y hasta que no enderecemos lo torcido, y lo áspero sea allanado, hablando del carácter en nuestra vida, resolviendo los problemas en nuestras vidas de carácter. Hasta que eso no se haga, el Señor no se manifestará en gloria. Vuelvo al texto. Nótelo, hermano, que para que el Señor se manifieste en gloria, nosotros necesitamos, para que el Señor se manifieste en gloria, tenemos que levantar todo valle, toda hendidura debe ser levantada, todo monte debe ser bajado para que todo esté plano, todo lo torcido debe ser enderezado y todo lo áspero debe ser allanado. Y entonces se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente lo verá porque la boca del Señor lo ha dicho. Esa es nuestra misión, querido hermano. Esa es nuestra misión. Nosotros estamos estudiando en estos temas el asunto del campo desde el punto de vista de la Biblia, pura Biblia. Porque en los últimos días Dios tendrá un pueblo que hará de la Biblia y solo la Biblia su guía. Y nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Este mensaje está muy claro en la palabra de Dios. Todo valle tiene que ser levantado. Todo monte tiene que ser bajado. Lo torcido tiene que ser enderezado y lo áspero tiene que ser allanado. Y entonces se manifestará el Señor. Y toda carne lo verá. Los buenos y los malos lo verán. Porque la boca del Señor así lo ha declarado. Ahora seguimos con este estudio. Volvemos a la pantalla. Ese es el tercer Elías, que es el tercer Elías, ya dijimos que será nazareo. Ok. Note esta traducción de Malaquías capítulo 4 y versículo 5. Dice, tome en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Así que, hermano, el Señor no puede venir hasta que no llegue el profeta Elías. Y el profeta Elías es un movimiento. No es como el primer Elías y como el segundo Elías. Y vemos que es un movimiento en el capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando estudiemos el capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a ver que ahí está profetizado para esta época en que nosotros estamos viviendo, este movimiento del profeta Elías. Vamos a estudiarlo con detenimiento esto, hermano. Así que antes de que venga el Señor, Elías tiene que venir. El tercer Elías va a ser enviado. Ya lo hemos analizado, hermano. Y el tercer Elías tiene que estar en el campo. No puede estar en otro sitio. Juan el Bautista vivió en el desierto. Juan el Bautista vivió en el desierto. Y quiero decirte, hermano, hay muchas preguntas. ¿Por qué Juan el Bautista vivía en el desierto? Darte alguna sugerencia. No voy a entrar en muchos detalles, pero te voy a decir lo siguiente.
Uno de los requisitos que había para ser nazareo era que uno no se podía contaminar con la muerte del papá ni la mamá. Ocurre que cuando Juan el Bautista nació, su mamá y su papá eran bien avanzados en edad. Y antes de que él se contaminara con la muerte de sus padres, él se fue al desierto y estuvo todo el tiempo en el desierto. Esa fue su escuela. Esa fue su escuela, el desierto. Dios lo mandó al desierto. Pero eso vamos a seguir estudiando en otros sermones. ¿Ok? Sí, vamos a seguir adelante, hermano. Estamos estudiando a los nazareos del siglo XXI. Note, hermano, lo que le pasó a Juan el Bautista. Note, hermano, lo que le ocurrió a Juan el Bautista y por qué le ocurrió, nos va a ocurrir a nosotros. Note, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Note aquí, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarlo. Hermano, el tercer Elías tendrá que enfrentar una situación muy difícil y muy peligrosa en la cual nosotros estamos viviendo. Y quiero decirte, hermano, Juan el Bautista fue decapitado por decirle a una persona, la pareja que tú tienes no te corresponde. No te es lícito tener esa pareja. Y yo quiero que ustedes piensen en la situación en que nosotros nos vamos a ver con estos casamientos que están ocurriendo por todas partes. Casamientos que no deben realizarse. Y el tercer Elías tendrá que decir, esa mujer que tú tienes no te corresponde, o no te es lícito tener esa mujer, o ese hombre que tú tienes no te corresponde, no te es lícito tener esa mujer. Y nosotros vamos a ser decapitados, como Juan el Bautista fue decapitado. El hermano Juan el Bautista fue decapitado por haberle dicho a Herodes, esa mujer que tú tienes no te corresponde. Ahora, note, hermano, el tercer Elías también va a ser decapitado. Nótelo claro en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Nota, hermano, dice Apocalipsis que los que no adoraron a la imagen de la bestia van a ser decapitados. ¿Y por qué van a ser decapitados? Porque le van a decir, esa mujer que tú tienes, no te es lícito tenerla, no te corresponde. O ese hombre que tú tienes, no te corresponde tenerlo. Debemos meditar, hermano, en cuál es nuestra obra. La obra de Dios no es para cobarde. La obra de Dios es para valiente. Dios nos ayude a ser valiente. Vamos a estudiar ahora el voto nazareo. El voto nazareo tenía 3 características notables y vamos a estudiar cada una de esas características. La primera característica era el sacrificio del desprendimiento. Quiero, hermano, que entienda esto. Esta parte que estamos es muy importante. Estos votos tenían requisitos. Y el primero, bueno, que voy a presentar es el sacrificio del desprendimiento. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Volvamos a la pantalla. El que hacía un voto de nazareo no podía acercarse a una persona muerta.
Y eso incluía a su papá o a su mamá. Note lo que dice en Números, el capítulo 6, versículos 7 al 12. Ya yo le dije que en este capítulo 6 del libro de Números están todos los requisitos y todos los pormenores acerca de los nazareos. Volvamos al texto. Dice así: durante todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Si alguien muriere súbitamente junto a él y contamina su cabeza consagrada, el día de su purificación, es decir, el séptimo día, se afeitará la cabeza. Los días anteriores serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Note, hermano, debe contarle. En el Mishnah de los escritos judíos hay una historia de una reina llamada Helena. Helena, ella hizo un voto nazareo. Y cuando y lo hizo por 7 años. Al llegar el año séptimo, ahí murió su mamá. Y ella se contaminó. Entonces ella tuvo que rehacer nuevamente su voto nazareo. Nuevamente comenzarlo de nuevo. Y en el año 14, o sea, ya los primeros 7 años fueron anulados, ahora vuelve nuevamente en el año 14, su papá murió y ella se contaminó. Ella tuvo que nuevamente iniciar su voto nazareo y felizmente lo terminó. Duró 21 años con un voto que ella dijo que iba a ser solamente por 7 años. 21 años, la reina Helena. Eso está en el Mishnah. Okay. No podían contaminarse. Posiblemente, como le dije anteriormente, Juan se fue al desierto para no contaminarse con la muerte de sus padres. Okay. De hecho, los que hacían ese voto, los últimos días, para no contaminarse con nada, los últimos 7 días, como vemos en el caso que hablamos acerca de Pablo, los últimos 7 días, ellos se metían en el templo, en una habitación grande que había diseñada especialmente para ellos. Así, si alguien moría, ellos no tenían que rehacer su voto. Así que cuando Pablo se unió con estos 4 hombres, Pablo estuvo 7 días ahí trancado junto con esos 4 hombres, haciendo el voto de Nazareo. Si usted lee bien los versículos que di en el pasaje anterior, usted notará que Pablo estuvo ahí 7 días. Él tuvo el problema cuando al final de los 7 días él salió, ahí fue cuando vino el escándalo, que lo agarraron y eso lo terminó con él en la muerte. Varios años después, pero terminó con la muerte de él. Ese se llama sacrificio del desprendimiento. Tenían que separarse y estar separados. No podían contaminarse con muertos. Incluso note, hermano, que ya leímos que no podían contaminarse con su padre o con su madre. Si ellos morían en esa época y si ellos decidían contaminarse, ellos tenían que comenzar su voto desde el principio nuevamente. Note lo que dice aquí, Números capítulo 6 y versículo 5. En todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja por su cabeza, hasta que se cumpla los días de su consagración al Señor. Será santo y se dejará crecer el cabello. Andaba con el cabello largo como un testimonio viviente de que se había consagrado al Señor, había consagrado su vida al Señor. Hoy Dios también nos está llamando a dar un testimonio viviente de no conformidad con el mundo en la manera de vestir del mundo,
Dios nos está llamando a mostrar al mundo que nos hemos separado para Él, al vestir sin joyas ni adornos costosos. Con esto le decimos a nuestros hermanos de la iglesia y le decimos a los del mundo que pertenecemos al Señor. Que hemos muerto al mundo y a sus deseos pecaminosos. Que nosotros seguimos otro patrón de vida y de normas diferentes a los patrones y las normas del mundo. Nuestra manera de vestir debe ser un testimonio viviente. Esa es la segunda característica, hermano. Es la característica de la humillación. La característica de la humillación. Ellos no tenían que preocuparse por su apariencia personal. Ahora, note, hermano, volvamos a la pantalla, porque hay algo más que quiero decir aquí. Dice aquí en la parte de abajo, Pablo dice en 1 Corintios 11, 14, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Nota, hermano, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Así que estos nazareos, dejarse crecer el cabello era una humillación. Y ellos con gozo aceptaban dicha humillación. De igual manera, nosotros hemos sido llamados a romper con el mundo y su patrón, dejar la ostentación. Nosotros no usamos joyas y muchas cosas más y algunos adornos costosos, como dije, porque queremos darle al mundo una lección de que nosotros hemos estado consagrados y hemos dedicado nuestra vida a Dios Altísimo. Yo quiero que medites sobre eso. ¿Por qué nosotros no usamos joyas? Simplemente nosotros queremos darle un mensaje al mundo de que nosotros estamos separados del mundo, estamos separados de las reglas del mundo. Por eso no usamos joyas. Hay muchos dentro de nosotros que han ido aflojando la cuerda, las normas con respecto al uso de joyas. Pero quiero decirte, hermano, si tú quieres dar un testimonio viviente, el testimonio viviente incluye la humillación. Una vida humilde y sencilla, dándole un mensaje al mundo de que nosotros estamos consagrados a Dios. Esa es la razón por la cual nosotros vestimos diferente al mundo, para darle un mensaje de consagración y de dedicación a Dios. Que Dios te ayude, apreciado hermano, a hacer lo mismo. Dios quiere que tú le digas al mundo que tú perteneces al Señor. Y tú se lo dices al mundo en tu manera de vestir. Tú le dices al mundo que tú eres diferente. Vayamos nuevamente al texto. La tercera característica del voto nazareo, querido hermano, era la temperancia. Y quiero decirte, hermano, esta es una parte muy importante. La temperancia era el tercer requisito de los nazareos. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, no podían ingerir ningún producto de la vid. No uvas, no pasas, no jugo, no vino. Nada que viniera de la uva podían utilizarlo. Esto era una forma de autonegación y de abnegación. Hermano, esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué se le prohibió a los nazareos que no usaran nada de la vid? Quiero decirte, no hay nada malo en usar la vid. No hay nada malo en comer la uva. Al contrario, las uvas son muy saludables, muy saludables. De hecho, la semilla de las uvas la usan en Francia para tratar el cáncer. Vamos a estudiar esto, hermano. Volvamos a la pantalla. Veamos este texto donde dice,
habla a los hijos de Israel, dile que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, no beberá ningún licor de uva, no comerá tampoco uvas frescas ni secas, pasas. Todo el tiempo de su nazareato deberá de abstenerse de comer de todo producto de la uva, ni siquiera la semilla o las cáscaras. ¿Notan, hermanos? No podían comer ni siquiera la cáscara de la uva. ¿Por qué? No hay nada malo en comer uvas. Como ya dije, son muy saludables. Son muy saludables y son muy sabrosas. Y son muy hermosas a la vista. Las uvas son muy atractivas a la vista. Es un producto agradable y delicioso. ¿Por qué se le prohibió a los nazareos eso? Vamos a analizar esa parte ahí, hermano. Volvamos a la pantalla porque quiero presentar esto con detenimiento. Una de las características, hermano, que nosotros necesitamos es la temperancia o dominio propio. Esa es la tercera característica que ellos tenían. Pero quiero decirte, hermano, que el árbol del cual Adán y Eva no podían comer, dice Génesis 3, que era un árbol bueno para comer. Era apetecible a los ojos y era codiciable. El árbol con que Dios le prohibió a Adán y a Eva no comer, era un árbol, como dice el texto, dice que era bueno para comer, no era malo para comer. Ese árbol no tenía un veneno, era apetecible a los ojos, se veía hermoso y era codiciable. Dios le dijo, no comerán de él. A los nazareos también Dios le dijo, la uva es hermosa, la uva es saludable, la uva es buena, no comerán de ella. ¿Por qué? Quiero decirle, hermano, que la razón por la cual Dios le prohibió a los nazareos no comer de la uva es porque Dios los estaba probando a ellos, su fidelidad, como probó a Adán y a Eva. A Adán y a Eva Dios los probó con el apetito, con la temperancia. A los nazareos también se les dio la prueba de la uva, el apetito, la temperancia, una prueba de fidelidad a Dios, una prueba de fidelidad a Dios. Y quiero decirte, hermano, a nosotros los adventistas también se nos ha dado una prueba de fidelidad a Dios, una dieta que se nos ha dado a nosotros. Pero muchos son rebeldes a los planes de Dios y no quieren aceptar la prueba que a nosotros se nos ha dado. Vamos a seguir, hermanos, con esto porque este no es el único caso. Volvamos a la pantalla. Note, hermano, dice aquí, Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Así fue como Esaú menospreció su primogenitura. Quiero decirte, hermano, Dios siempre nos ha probado a nosotros con la comida. Siempre nos ha probado. Probó a Adán y a Eva con la comida. Probó y fallaron. Probó a Esaú con la comida y falló. Le puso la prueba de la comida a los nazareos. Y hoy día Dios también nos está poniendo la prueba de la dieta. La obediencia de Adán y Eva, su obediencia, fue probada en el jardín del Edén, por medio de un árbol que era bueno para comer y agradable y deseable. La obediencia de Esaú fue probada con un plato de lenteja. La obediencia de los nazareos es probada con
abstenerse, incluyendo la cáscara y las semillas de las uvas. Y a nosotros, el último Elías, el tercer Elías, su obediencia también es probada con la comida. Yo quiero, hermanos, que tú tomes esto en serio. Dios tome esto en serio. Dios todo el tiempo ha probado a su pueblo con la comida. Vamos a seguirlo mirando. Tengo más. Volvamos a la pantalla. Dios siempre ha probado con la temperancia o el dominio propio, una característica muy importante. Dice Deuteronomio 8:16, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Nota, querido hermano, Dios probó a la nación de Israel con el maná en el desierto. Dios probó a la nación de Israel con el maná en el desierto. Dios hoy a ti también está probando tu obediencia. Qué pena me da que hay tanta desobediencia dentro de nosotros los adventistas del séptimo día. Qué pena. No nos hemos dado cuenta que todo el tiempo Dios nos ha estado probando a nosotros con la comida. Vuelvo al texto, hermano. Vuelvo al texto. Note claramente que dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Dios hoy también te está probando a ti con la dieta. ¿Qué tú vas a hacer? Dios tiene dos pueblos. Él tiene un pueblo obediente y Él tiene un pueblo desobediente. ¿A cuál de los dos tú perteneces? ¿A cuál de los dos tú perteneces? Vamos a seguir estudiando esto porque esto se pone muy interesante. Vayamos nuevamente a la pantalla. Note lo que dice. Dice aquí, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa. Querido hermano, Dios sigue probándonos con el apetito. Dios sigue probando el apetito. Dice, hermano, que si nosotros venciéramos ese punto del apetito, tuviéramos fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Así que si tú estás teniendo problemas con la ira o estás teniendo problemas con cualquier otro pecado, yo te recomiendo que dejes de estar luchando con la ira. Lucha con tu apetito. Cuando tú vences el apetito, tú vas a tener fuerza moral para vencer la ira y vencer cualquier otro pecado. El apetito, hermano. Y quiero que volvamos al texto. Note lo que dice esta cita que tengo en la pantalla. Dice, la razón por que muchos de los nuestros caerán en el tiempo de prueba, el tiempo de angustia, estriba en el descuido de la temperancia y la complacencia del apetito. La complacencia del apetito, hermano. La razón por la cual muchos, hermano, fallarán en el tiempo de prueba. Muchos fallarán porque no vencieron el apetito. No entendieron que Dios siempre está probando a su pueblo con el apetito. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Esaú, lo hizo con los nazareos, lo hizo con los israelitas en el desierto, lo hizo con Juan el Bautista y lo está haciendo hoy con nosotros también. Y todo el tiempo Dios nos ha probado con el apetito. Nótese, hermano, que el dominio propio era una de las enseñanzas cardinales de Pablo cuando él predicaba. Volvamos a la pantalla y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, le habló del dominio propio, temperancia, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, por ahora puedes retirarte. En su momento volveré a llamarte. Hermano, la temperancia, el dominio propio, era parte del mensaje de Pablo.
Note cómo a Félix, Pablo le habló de la justicia, le habló de la temperancia. Le habló de la temperancia, hermano. Le habló de la temperancia. Nosotros necesitamos volver a entender este tema. Note también lo que dice Pablo en el siguiente texto. Dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea que comamos, hermano, si tú estás comiendo, ¿puedes tú comer para la gloria de Dios en lugar de comer para ti? ¿No dice este texto que tú debes glorificar a Dios con tu manera de comer, con lo que tú comes? Sea que tú comas o bebas, hazlo para la gloria de Dios. Sal de la desobediencia, sal de la ingratitud. Dios está llamando a una vida diferente. El mensaje de Dios es diferente. Vuelve a Dios, vuelve a su palabra. Seguimos, hermano, estudiando esto. Seguimos estudiando, volvemos a la pantalla. Dice aquí acerca de la temperancia o el dominio propio. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, para ganar a Cristo, tú tendrás que renunciar a las joyas. Tú tendrás que venir a los puestos de avanzada. Para ganar a Cristo, tú tendrás que cambiar tu dieta. Tiene que perderlo todo, como dice Pablo. Dice que por ganar a Cristo lo ha perdido todo y lo tiene todo por basura. Ese apetito degenerado que te domina, tiene que considerarlo basura y venir a la dieta que Dios te ha dado para que tú puedas glorificarlo a Él con tu comer, con todo lo que haga. Dios nos está llamando, apreciados hermanos, a tener una vida de dedicación y de consagración total a Dios. Dios quiere, hermano, que nosotros estemos separados del mundo, con un estilo de vida diferente al mundo, con una educación diferente al mundo, con una dieta diferente al mundo. Y quiero volver a enfatizar, necesitamos volver a separarnos del mundo en nuestra manera de vestir. Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios pueda bendecirte y tú puedas comprender estas grandes verdades. Dios te está llamando al campo. Dios te está llamando a los puestos de avanzada. Por favor, escucha estos temas educativos de UPAVision que quieren guiarte al conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Dios tiene un plan diferente. Si tú has escuchado los sermones anteriores, sabes que digo claramente que el plan de Dios no es vivir en el campo. El plan de Dios es vivir en los puestos de avanzada que están en el campo. Y UPAVision está comprometido en construir puestos de avanzada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.